Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no lo recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, domingo 17 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la multiplicación de los panes. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. El sustento de Dios. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contesta: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Jesús, queridos hermanos, es seguido por muchos que habían visto sus signos. El evangelista Juan nos enmarca este signo cerca a la Pascua y por ello no alarma la presencia de una multitud considerable que está de peregrinación para celebrar la Pascua, memorial de la liberación, del camino a la tierra prometida por el desierto, donde los hebreos fueron sustentados por Dios. De esta manera, Jesús se revela como el nuevo Moisés que sustenta al pueblo en su desierto, con el pan del cuerpo y el pan de su palabra. Esa es la confianza que Jesús pide a sus discípulos para que crean sin límites en el poder de Dios. Confiamos en Dios, quien nos sustenta material y espiritualmente, mientras vamos de paso por este mundo. ¿Acogemos a Jesús, pan de vida, como nuestro Redentor? 2. 5 panes y 2 peces. El Evangelio nos indica que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Ante la pregunta de Jesús a Felipe, queridos hermanos, Andrés presenta a un muchacho que trae sus 5 panes de cebada y 2 peces. Lo curioso es que la cebada se utilizaba para uso animal, no humano. Sin embargo, muestra la pobreza y la fragilidad de nuestra humanidad, enseñándonos que Dios acoge nuestra frágil colaboración para obrar, ya que nuestra pequeñez se convierte en grandeza en manos de Jesús. Él es el pastor que recuesta y ordena a sus ovejas, y es el que con gestos eucarísticos da gracias a Dios por nuestra vida, la bendice y la reparte para los demás. Ofrecemos con humildad nuestra pequeñez para que Jesús obre maravillas. Nos dejamos eucaristizar por Jesús para servir a los demás. 3. 12 canastas. Finalmente, el Evangelio nos señala que cuando se saciaron, Jesús dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Jesús, queridos hermanos, manda a sus discípulos a recoger los pedazos sobrantes. Con ello, no pone en duda su confianza en la providencia de su Padre, sino que confía a los 12 la misión de conservar su palabra y distribuirla a los demás. Así, los 12, columnas de la Iglesia,
prolongan la obra de la salvación de Jesús en medio del mundo, asistiendo a los más pobres en sus necesidades y alimentándolos sobre todo con la palabra de Dios y la Eucaristía. Por otro lado, ante falsos mesianismos de la gente, generados por la profecía de Moisés, Jesús se retira a la montaña para orar, revelándose como el Mesías Salvador y no como un Mesías político. Creemos que el mesianismo de Jesús consiste en salvar al ser humano de la esclavitud del pecado para darle la libertad de los hijos de Dios. Prolongamos como sus discípulos su obra de la salvación, conservando y transmitiendo su palabra. Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de San José, nos concede esas tres gracias. 1. Que confiando en Dios, quien nos sustenta material y espiritualmente mientras vamos de paso por este mundo, acojamos a Jesús pan de vida como nuestro Redentor. 2. Que ofreciendo con humildad nuestra pequeñez, para que Jesús obre maravillas, nos dejemos eucaristizar por Jesús para servir a los demás. Y 3. Que creyendo que el mesianismo de Jesús consiste en salvar al ser humano de la esclavitud del pecado para darle la libertad de los hijos de Dios, prolonguemos como sus discípulos su obra de la salvación, conservando y transmitiendo su palabra. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Les imparto la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz y santo domingo. Y a todos mis compatriotas, que tengamos felices fiestas patrias en este bicentenario del Perú. Pasémosla en familia. Y si desean recibir la reflexión del Evangelio del día, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Daga de Fe, y que activen la campanita. Hasta el próximo domingo aquí, en Radio del Sur. Bendiciones.